Hola gente linda de Casa de Restauración, les habla nuevamente José Arce, estamos en Como Cartas Leídas número 32, Vidas en Cristo como cartas leídas por todo el mundo. Estamos hablando sobre cómo comunicar la vida de Cristo al mundo que nos rodea y dijimos que básicamente tenemos dos estrategias y es viviendo una vida sustentada en la verdad de Dios y en segundo lugar viviendo una vida consecuente con esa verdad que es una vida de gratitud. Nuestra principal razón de la gratitud es el Evangelio de Dios y estamos recorriendo sus características basadas en la lectura de esta carta de Colosenses capítulo 1 verso 3 al 8. Y dijimos que comienza con fe en Cristo Jesús, que produce amor, da esperanza futura, es para todo el mundo, produce fruto de vida y estamos viendo que este evangelio además se basa en la gracia de Dios o es por la gracia de Dios. Dice nuestro pasaje de Colosenses, el verso 5 y 6 del primer capítulo, dice: la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Colosenses capítulo 1 versos 5 y 6 de nuestra versión Reina Valera 1960. El tema que empezamos a considerar es que el evangelio creído es por la gracia de Dios. Estamos reflexionando sobre la gracia de Dios y aquí tenemos una serie de cuestiones que nos ayudarán a tener más en claro sobre este gran tema del evangelio de Dios. Pensemos gracia desde lo que tenemos. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Alguien diría, porque trabajamos para tenerlo. Muy bien, ampliemos nuestra percepción un poco más y quizás encontremos la verdadera razón del por qué tenemos lo que tenemos. Comencemos. Hablemos de la vida. En primer lugar, ¿por qué estamos vivos? ¿Quién hizo posible que estemos aquí, que existamos? Alguien podría pensar, papá y mamá, y cómo vinieron a la existencia papá y mamá. Por los abuelos dirán. Bien, ¿y los abuelos cómo vinieron a la existencia? Por los bisabuelos, sí. Y así podríamos llegar hasta rastrear a los primeros hombres y mujeres que estuvieron sobre la tierra, los cuales fueron Adán y Eva. Y entonces, ¿cómo vinieron a la vida, a la existencia Adán y Eva? Dios los creó. Entonces, ¿por qué estamos vivos? Porque Dios quiso traernos a la existencia y nos mantiene vivos. Punto. Ahora bien, siguiendo con la vida, ¿merecemos estar vivos? ¿Qué gana Dios con mantenernos vivos? ¿Por qué Dios nos mantiene con vida? En fin, podemos seguir preguntando y preguntando, reflexionando sobre la vida, ¿no? La existencia, y solo encontraremos una respuesta: gracia de Dios para su sola gloria. Nada más ni nada menos. Y de la existencia de cada uno de nosotros depende todo lo que hacemos. Lo que hagamos o dejamos de hacer depende de que existimos, de lo que queremos o aspiramos o trabajamos, deseamos, etc. Así, tenemos lo que tenemos porque Dios nos permitió tenerlo. Así de simple. Eso es básicamente gracia. Pero sigamos reflexionando. Tenemos más ejemplos sobre los cuales pensar y descubrir quién está al final de la cadena, o mejor dicho, quién es el origen de todo el bien que gozamos todos los días. Por ejemplo, hablemos de la tierra, recursos naturales, agua, el reino animal, vegetal, aviar, marino. ¿De dónde los tenemos? Y hay una sola respuesta: de Dios. Un país con tantos recursos naturales, ¿acaso nos merecemos tanto? O incluso, ¿por qué tenemos lo que tenemos si no hemos trabajado para ello? Aquí podemos hablar del clima, de las estaciones del año, de las cosas naturales, etc. Y siempre preguntarnos de esta forma: ¿de quién es esto? ¿Por qué está disponible para nosotros? ¿Y hicimos algo para merecer tanto?
Y ahí descubrimos una sola respuesta, se llama gracia de Dios. Otra cosa, así muy rápido, ¿no? Lo bueno. Lo bueno. ¿De dónde viene? De Dios. Pero, ¿nos merecemos lo bueno? ¿Y por qué razón, en caso de que digamos sí, por qué razón lo merecemos? Y encontraremos la misma respuesta, que es gracia de Dios. No hay otra respuesta. Otro, la alegría proviene de Dios. ¿Por qué a veces estamos alegres? ¿Merecemos estar felices, alegres, completos? ¿Por qué? La Biblia, ¿de quién es? ¿Por qué está en mis manos? ¿Por qué Dios quiere que crea en este libro y no en otra cosa? ¿Por qué quiere Dios guiarme al mayor bien posible? De eso trata la Biblia. ¿Por qué no quiere que me pierda, sino que tenga la vida eterna de Dios? Desde otro punto de vista, analizando la Biblia. ¿Escribimos algún libro de la Biblia? ¿Participamos en elaborar algún libro de la Biblia? O otro punto más, ¿trabajamos para conservar esa Biblia que llegó a nuestras manos en diferentes versiones? Y realmente vamos a anotar y decir no, no y no. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué tenemos la Biblia? Por la gracia de Dios. El Cristo. ¿Por qué Dios nos dio a Jesús, a toda la humanidad, ¿no? Juan 3:16 nos dice simplemente que es porque Él nos amó. Y yo no existía cuando se escribió eso. Nadie de nosotros que estamos en este siglo existíamos aún. Y Dios nos amó. No porque hayamos hecho algo para merecer ese amor. 2000 años antes de que nosotros estemos hablando de esto, Dios nos amó. No estábamos presentes allí, no hicimos nada. No había motivos que nosotros hayamos hecho para que Dios quiera darnos ese extraordinario regalo. Dios envió a su Hijo a personas que no lo esperaban, no lo recibieron. Sin embargo, eso no le impidió dar a Cristo. ¿Acaso alguien piensa que merece este regalo de parte de Dios? ¿A Cristo? Y volveremos a la misma respuesta, que es no. Y sin embargo, tenemos el regalo no merecido. Otro punto, el Evangelio. Es para todas las personas que habitan en el mundo. Este mundo de Dios. A todos Dios nos regaló el Evangelio de su Hijo, quien nos revela a Dios Padre y nos muestra el camino de regreso a su gloria para vivir una vida verdadera. ¿Alguien merece el Evangelio? Y diremos nuevamente no. ¿Y por qué lo tenemos? Por pura gracia de Dios. Ahora bien, esto que acabamos de observar, estos 7 puntos que acabamos de hablar, se pueden aplicar a toda la humanidad. Sin embargo, a los que creen en Jesucristo, es decir, a los hijos de Dios que creyeron al Evangelio de Dios, les cabe reflexionar además sobre cuestiones como fe para creer en ese Evangelio. Recordemos que la fe es un regalo de Dios que Él da a quien quiere dar. Fe para creer en el Evangelio. Nadie la merece y sin embargo algunos de todos los seres humanos tuvimos fe. Dios nos regaló. Espíritu Santo, otro punto. Este regalo es Dios mismo en el corazón de cada creyente en Cristo, en el Evangelio de Dios. Es Él el que nos convence de pecado, justicia y juicio y quien nos muestra la gloria de Dios en Cristo como el camino de regreso a esa gloria, a la persona misma de Dios. ¿Acaso alguien merece el Espíritu Santo? ¿Acaso alguien merece ser templo de Dios? Y volveremos a la misma respuesta, no. ¿Y por qué lo tenemos? Por pura gracia de Dios. Otra, elección especial para salvación desde antes de la fundación del mundo. De entre tantos que podía elegir, Dios quiso elegirme incluso sabiendo que yo no lo elegiría a Él nunca. Predestinación para ser como Cristo, la imagen de Dios en el mundo. Esto es ser predestinado a ser como lo mejor de lo mejor.
ser como Cristo. Otro, llamamiento a la gloria de Dios, justificación para estar en paz con Dios y glorificación para ser como Dios quiso que seamos. ¿Qué hicimos para merecer todo esto? Otro punto, el perdón de pecados. ¿Por qué Dios querría perdonar a personas que todo el día cometen errores simples y errores graves? ¿Por qué Dios me debería perdonar? Perdonar no es una cuestión de merecimientos, sino de una actitud del que quiere perdonar, a pesar de la ofensa y del ofensor. Otro punto para reflexionar, amor de Dios. ¿Quién merece ser amado por Dios? O incluso, ¿por qué pensamos que merecemos ser amados? Recordemos, el amor se recibe, pero nunca lo podemos exigir. ¿Por qué lo tenemos? Por pura gracia de Dios. Otro punto que estuvimos discutiendo, esperanza, el arrebatamiento, el milenio, el cielo, vivir para siempre con el Creador. ¿Por qué tanto? Se llama gracia de Dios. Otro punto, inclusión. El Evangelio es para todos, no solo para algunos que califican para recibirlo. ¿Por qué? Por gracia. Otros frutos de justicia. Lo mejor de lo mejor que se puede disfrutar en la tierra es posible para el creyente. ¿No es eso maravilloso? ¿Y de qué podemos jactarnos? Esto es otra vez la muestra de la gracia de Dios, las cuales aprendimos. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en estas buenas obras, en estos frutos de justicia. Por fin, la gracia misma. ¿Por qué Dios querría darme tantos regalos para que los disfrutes? Aparte de su gloria, no hay motivo alguno que motive a Dios a darme algo para que, disfrutando de esa expresión de gracia, termine dándole gracias a Él y gloria a su persona bondadosa. Otro punto dentro del círculo de creyentes en el Evangelio: los dones de Dios, dones del Hijo, dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Son regalos de parte de Dios, de parte del Hijo y de parte del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué jactarse de lo que hemos recibido como regalos de parte del Creador para que los usemos a favor del cuerpo de Cristo desinteresadamente? Dijo Dios por medio de su Hijo: den de gracia lo que de gracia recibieron. Otro punto, la gente de la familia de la fe, hermanos en la fe, gente que no pertenece a este mundo, nos regaló Dios, la iglesia de Cristo, hermanos que ocupan roles de pastores, maestros, que nos guían en el camino de Dios, hermanos que sirven a Dios sirviendo al cuerpo de Cristo. ¿Qué hicimos para merecer esto? ¿Acaso tenemos algún derecho sobre estas personas? En absoluto. Esto es también parte de la gracia de Dios. Y las buenas obras, dice el Evangelio de Dios, que Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ni aquí podemos jactarnos de hacer algo por nuestra propia cuenta. Resurrección o transformación para el arrebatamiento. El último punto. Reinar con Cristo por 1000 años con Él, heredar todas las cosas con Cristo, heredar la persona del Creador, gozar para siempre de la vida eterna. Notar, todas estas cosas Dios las había programado antes de que hubiéramos nacido, y esto es parte también de la gracia de Dios. Casas de Restauración, nos estamos viendo el próximo encuentro.